Agradecer a los organizadores de este evento que me hayan invitado a participar, lo que me ha permitido volver a estar en esta hermosa ciudad de Resistencia, donde siempre nos han tratado muy bien. Por eso es que cada vez que me invitan y puedo venir, lo hago pero muy gustoso. Bueno, el tema del que vamos a hablar es un tema que estaba redactado en una forma en el anteproyecto elevado este año al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, antes de elevar ese anteproyecto, digámoslo así, al Congreso de la Nación, le introdujo algunas pocas en número, pero importantes, trascendentes modificaciones. Por ejemplo, la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, que en el proyecto estaba legislada igual que en el Código Civil de Vélez Arfiel. O sea, se regía por los mismos principios, y así estaba legislado también el anteproyecto elevado por los doctores Lorenzetti, Hayton de Lonasco y Tugelmacher de Carlucci. Sin embargo, el Poder Ejecutivo eso lo modificó y ahora establece que se va a regir por las normas del derecho administrativo según las jurisdicciones de que se trate. Bueno, fíjense, una reforma, no son muchas las reformas, pero son trascendentes. Menciono este por ejemplo. Y otra reforma que introduce el Poder Ejecutivo versa precisamente sobre las obligaciones dinerarias. En rigor, en el anteproyecto elevado por la comisión esta presidida por el doctor Lorenzetti y por las doctoras Hayton de Nolasco y Tugelmacher de Carlucci, se mantenían los mismos principios del Código Civil vigente que habían sido reformados en el año 1992 por la Ley 23.928. O sea, se mantenía el sistema actualmente vigente. El Poder Ejecutivo Nacional modificó dos artículos, los artículos 765 y 766, y digamos, formalmente vuelven un poco al sistema del Código Civil, pero es de ver de que hay algo más detrás de todo esto. Bueno, ¿qué es esto de las obligaciones dinerarias? El artículo 765 del proyecto nos da una definición que antes no estaba en el Código Civil, pero que coincide con lo que hemos dicho todos. Obligaciones de dar dinero es cuando se debe entregar una cantidad de dinero, de moneda, de signos monetarios, determinada o determinable al tiempo en que nace la obligación. Cuando se constituye la obligación, ya lo que se debe es una suma determinada o determinable de signos monetarios, de dinero. Eso está incorporado en el texto del artículo 765 y bueno, obviamente que no admite ningún tipo de controversia sobre el respecto. Ahora, ¿qué son estos signos monetarios? Lo cierto es que los signos monetarios no es algo que exista en la naturaleza. En rigor, moneda puede ser cualquier cosa a la cual el Estado le atribuya la calidad de ser moneda. Podría ser un cuero. Primeramente, en general, la moneda fue metálica, se utilizaban metales nobles, oro, plata, algunos un poco menores, bronce, cobre, perdón. Y ya desde hace mucho tiempo, en general, las monedas son trozos de papel. Porque lo que sucede es que en estas deudas dinerarias, lo que importa no son en sí, digamos, las cosas materiales, habitualmente hoy en día son trozos de papel, sino el valor que encarnan, el poder adquisitivo que está encarnado en esos signos monetarios. Y esto no es nada nuevo, esto ya lo dijo Pottier, creo que en el siglo XVIII, que Pottier se refería concretamente al contrato de mutuo, pero bueno, ya estableció que ahí lo que interesa
no es en sí la cantidad de los billetes que den, sino el poder adquisitivo que está involucrado en esos signos monetarios. Bueno, nuestro Código Civil, el Código Civil de Vélez Sarsfield, sobre este tema, digamos, no eran muchos artículos, eran nueve artículos, creo. En el anteproyecto se ha suprimido numéricamente 1, pero digamos, los dos más importantes son estos dos primeros artículos que hemos mencionado, 165 y 166. Los restantes ya se refieren a intereses, a alguna facultad judicial. Pero en estos primeros dos artículos está referido el problema de las obligaciones dinerarias en moneda argentina, en pesos nuestros, en peso moneda nacional, y las obligaciones dinerarias en moneda extranjera. El Código Civil de Vélez Sarsfield, en rigor, en su artículo 619, había partido de la base de la existencia de más de una moneda nacional de curso legal, que en rigor, cuando Vélez Sarsfield prepara el proyecto de Código Civil, ya existía una moneda metálica de la ley 1130, el peso argentino, que originariamente era argentino oro o argentino plata, y un par de años después se suprimió la moneda de plata y quedó circunscrita al argentino oro. Pero lo cierto es que el argentino oro de la ley 1130 no ha sido nunca derogado, de manera que todavía hasta el día de hoy, por lo menos idealmente, sigue siendo una moneda de curso legal en el país, aunque son piezas monetarias que hoy en día son de colección, nada más. Y si se consiguen incluso a un valor muy superior al del contenido intrínseco del metal precioso de oro que pudieran tener. De todas formas, en el artículo 119, precisamente el Código de Vélez Sarsfield establecía de que una obligación contraída en moneda de curso legal del país podía pagarse en esa misma especie de moneda o en otra que también tuviese curso legal en el país, al cambio vigente en el momento del pago. Merced a esa norma, durante mucho tiempo se utilizó el argentino oro, por más que era una pieza de colección, pero se utilizó como una forma de cláusula de estabilización. Se contraían obligaciones en argentinos oro, sabiéndose desde el vamos que no se iba a pagar en argentino oro, sino en la cantidad de pesos moneda nacional papel, pero al valor equivalente al tiempo del pago. Con lo cual, durante muchísimo tiempo tuvimos nosotros la posibilidad de pactar indirectamente una cláusula de estabilización o garantía que nos asegurase contra la pérdida del poder adquisitivo del peso papel. ¿Por qué? Porque, bueno, si el peso papel se iba depreciando, cada vez resultaba más caro comprar el equivalente en argentinos oro, con lo cual era una forma del acreedor de asegurarse una protección contra esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Porque a la postre, si al tiempo del cumplimiento los argentinos oro valían más peso papel, no porque hubiese subido el peso papel, sino todo lo contrario, porque el poder adquisitivo del peso papel había disminuido, entonces era necesaria mayor cantidad. Con eso se podían cubrir. O sea que durante mucho tiempo eso fue factible entre nosotros. Con respecto a la moneda extranjera, en cambio, el artículo 617 del Código Civil de Vélez Sarsfield decía que no era una obligación de la suma de dinero, sino una obligación de dar cantidades de cosas. Pero lo cierto es que también se posibilitaba que se contrajesen obligaciones en moneda extranjera y que pudiesen pagarse al tiempo del vencimiento de la obligación en moneda argentina en el equivalente necesario para adquirir la originaria cantidad de moneda extranjera debida. O sea que entre nosotros durante muchísimo tiempo la forma que encontró
la doctrina, la jurisprudencia, para protegerse contra este fenómeno de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo del peso papel, fue recurrir a estas cláusulas de estabilización o garantía. Ahora, en el año 1992 se dictó la ley 23.928, que produjo un cambio importante, digamos, en nuestro régimen jurídico. No es tan viejo, lo hemos vivido, pienso que la mayoría de nosotros ya ese cambio. Lo cierto es que originariamente lo que se pretendió fue tratar por esa vía de poner un límite a la inflación, y se estableció una equivalencia entre el peso argentino, entre nuestro peso, que hasta en ese momento era el austral. Se estableció una equivalencia entre 10.000 australes y $1 de los Estados Unidos. Y al poco tiempo, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, fundado precisamente en algunas normas de esta ley 23.928, se hizo una conversión de austral a pesos a razón de 10.000 australes igual a un peso nuestro. Con lo cual, de ahí en más, nuestro peso pasó a ser exactamente equivalente a $1 de los Estados Unidos. En esa ley 23.928, entre otras cosas, se estableció de que toda emisión monetaria tenía que ser equivalente al 100% de las reservas en oro, divisas, etcétera, del Banco Central. De manera que si se quería emitir más dinero, previamente había que aumentar la cantidad de reservas en oro y divisas del Banco Central. Y bueno, al principio eso funcionó, pero desgraciadamente después se fueron poniendo cortapisas a esos principios de la Ley Orgánica del Banco Central, de la 24.441, y bueno, todo eso se fue diluyendo con el tiempo, y todos sabemos que en el año 2001, pese a que había vuelto como ministro de Economía Cavallo, lo cierto es que ya esa equivalencia de un peso argentino igual a $1 estaba totalmente desfasada. A fines del año, precisamente del 2001, se impuso, me acuerdo, el corralito financiero, que significaba que uno no podía retirar de sus cuentas bancarias nada más que hasta 250 pesos o $250, según que la cuenta bancaria fuera en pesos o en dólares, por semana de cada institución bancaria. Ahora, si uno tenía más de una institución bancaria, en cada una sí podía retirar hasta 250 pesos o $250. Y bueno, y ya después al año siguiente enseguida se produjo el hecatombe que todos recordamos, el default, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento se dictó la ley 25.541, ley de emergencia, pero entre otras cosas, esa ley de emergencia ratificó expresamente algo que había sido establecido en la ley 23.928. Los nuevos textos todavía vigentes de los artículos 6, 17 y 6, 19 del Código Civil. Bueno, si bien la ley 23.928 estableció terminantemente que estaba prohibida toda cláusula de estabilización o garantía, las pasadas se declaraban nulas y para el futuro no podían contratarse más cláusulas de estabilización o garantía. Se estableció sin ninguna duda el principio nominalista, o sea, el peso vale por el valor nominal que tiene asignado, y punto. Pero en el artículo 117 se estableció de que la obligación en moneda extranjera, aunque no tuviese curso legal en el país, debía considerarse una obligación de dar sumas de dinero. Se regía por los principios de las obligaciones de dar sumas de dinero. Con lo cual, una obligación en moneda extranjera tenía que ser pagada en la misma especie de moneda extranjera en que había sido contratada. Y eso, bueno, como quiera que sea, fue una forma de permitir escaparse de los procesos inflacionarios.
En cuanto al Código Civil, al artículo 619, ya se suprimió esa dicotomía entre dos posibles monedas, y simplemente el artículo 619 del Código Civil pasó a decir que una obligación de moneda argentina debía pagarse en la especie designada. Punto. Con lo cual ya no había la posibilidad de la existencia de más de dos monedas con curso legal, sin perjuicio de lo cual la ley 1130 siguió existiendo. Pero fíjense que ya al no aludirse más a esta existencia de dos monedas de curso legal como lo hacía el primitivo Código Civil, una obligación contraída en pesos y tenía que pagarse en pesos, en la misma especie de moneda designada. Y una obligación que se hubiese contraído en argentinos oro, hubiera tenido que ser pagada en la misma especie designada, en argentinos oro, que ya desde hace muchísimo tiempo, vuelvo a insistir, son piezas de colección. No existen prácticamente en la realidad, salvo como piezas de colección, y obviamente si se consiguen es a precios muy superiores al contenido oro de esas monedas. Con lo cual se borró con esta ley 23.928 otra posibilidad que había existido entre nosotros, que era esta de contraer obligaciones en argentinos oro para después pagarlos en pesos, pero al cambio existente al tiempo del vencimiento de la obligación. Algo que incluso existía y existe, por lo menos formalmente, en algunas leyes. La ley esto de derecho aeronáutico establece que las indemnizaciones por accidentes en el transporte aéreo de personas o de cosas se deben pagar en argentinos oro. Hay una indemnización básica de, creo que de 1.000 argentinos oro. Y también en la ley 20.094 de la navegación hay indemnizaciones por el transporte de cosas y de personas, accidentes sufridos, que están contempladas en argentinos oro. Pero tanto en la ley de derecho aeronáutico como en la ley de la navegación se establece en ambas que esos argentinos solo se deberán cambiar después por peso moneda nacional al cambio existente al tiempo del vencimiento de la obligación. Y en enero del año 1976 se dictó un decreto, debe haber sido una de las últimas disposiciones dictadas por Isabel Perón cuando era presidenta de la Nación, había fallecido ya el general Perón, donde se estableció cuál sería el procedimiento para fijar el contenido, el valor de los argentinos oro a los efectos de las indemnizaciones contempladas en la ley de la navegación y en la ley de la navegación de la aeronavegación. De manera que eso todavía no está derogado, formalmente podría ser así, pero evidentemente una obligación contraída en estos momentos, después de la ley 23.928 y de la 25.541, que esas modificaciones del Código Civil las mantuvo. O sea que todavía tenemos las normas reformadas por la ley 23.928, los artículos 617 y 619, como vigentes en estos momentos. De todas formas, una obligación contraída en argentinos oro es algo impensable. Rivera dijo que eso es una posibilidad académica nada más, pero que en la realidad es imposible porque no hay argentinos solos. Y si se contrae una obligación en argentinos solos, habría que pagar en la especie pactada, o sea, en argentinos solos. Bueno, ¿qué pasó o qué pasa con el proyecto de reformas? El proyecto de reformas, en realidad los artículos 165 y 166 mantienen tal como fueron digamos redactados por la comisión de los doctores Lorenzetti, Hayton de Lenasco y Aida Kemenaraja de Chiarlucci, mantienen el sistema todavía vigente de la ley 23.928
y de la 25.561 que ratificó esas modificaciones. Pero el Poder Ejecutivo Nacional ha modificado esos principios, o sea, es una de las modificaciones que introduce el Poder Ejecutivo Nacional antes de elevar este proyecto al Congreso de la Nación. En las ediciones que se ha hecho de este proyecto de Código Civil y Comercial, en el caso de estos artículos, como también en las otras modificaciones hechas por el Poder Ejecutivo Nacional, se inserta en el texto del proyecto lo que ha sido elevado por el Poder Ejecutivo Nacional. Pero si hay una llamadita y abajo, como nota, el doctor Lorenzetti explica de que se ha puesto el texto que ellos habían proyectado para que la gente pueda tener noción y haga las comparaciones pertinentes. Pero lo cierto es que, en definitiva, lo que se eleva como proyecto en estos dos artículos es lo que programó el Poder Ejecutivo Nacional, modificando a lo que venía preparado por el anteproyecto de los doctores Lorenzetti, Hayton de Nolasco y el Májer de Carlucci. Bueno, en cuanto al artículo 765, bueno, mantiene la primera parte, esa que dijimos recién, que es una definición de lo que son las obligaciones dinerarias. Y después dice: si por el acto que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. O sea, se vuelve al texto el primitivo artículo 617 del Código Civil. Y después se agrega: y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. En cambio, en el anteproyecto se mantenía el texto vigente de la ley 23.928 y la 25.541. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, por lo pronto hay en este agregado, esto es puramente formal, pero creo que vale la pena mencionarlo. Se dice que si se contrae una obligación a una moneda que no tenga uso legal en el país, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. Ahora, esto es una revisión al vacío, porque en nuestro Código Civil actual sí están legisladas expresamente las obligaciones de dar cantidades de cosas, que son una variante de las obligaciones de género, pero tienen una expresa legislación sobre el respecto. En cambio, en el proyecto, las obligaciones de dar cantidades de cosas han desaparecido, de manera que acá, cuando nos dice de que estas obligaciones en moneda que no tengan curso legal deben regirse por las normas sobre las cantidades de cosas, nos están repitiendo algo que ya no existe más en el Código Civil. Está bien. Estas obligaciones de dar cantidades de cosas actualmente están legisladas en conjunto con las obligaciones de género, pero lo cierto es que ya no hay más una legislación sobre obligaciones de dar cantidades de cosas. Y estas son estas modificaciones que se hacen a lo mejor a las apuradas y no se advierten que el código es todo único y orgánico. Por ahí hay repercusiones por otros lados. Hay algunas otras que son más trascendentes que esta. Bueno, y fíjense que el agregado es terminante. El deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Esto creo que no se puede negar que es una especificación de cualquier obligación en moneda extranjera. Porque si cualquier obligación en moneda extranjera que no tiene curso legal en el país se puede pagar en moneda de curso legal, moneda argentina de curso legal, creo que no hay duda que esto es especificación de las obligaciones de moneda extranjera. Además, en estos momentos hay un único tipo de cambio, que es el cambio oficial, que además no se ajusta a la realidad de las cosas, porque todos sabemos que hay un curso paralelo, negro o blue, o como quieran llamarlo, que siempre es mayor que el curso oficial. Pero en rigor, ese curso paralelo, negro o blue, es algo
ilícito, contrario a derecho, antijurídico, oculto, y oficialmente tenemos un único cambio, el cambio oficial. Aunque creo que sabido por, aparte de las noticias de los diarios, los que hemos tenido que viajar y hemos querido conseguir comprar monedas extranjeras al cambio oficial, en estos momentos nos rebotan olímpicamente. No se puede, no hay moneda para venderlos. Bueno, de manera que la realidad actual es que en rigor cualquier obligación en moneda extranjera, con la norma del proyecto modificada por el Poder Ejecutivo, nos dice de que se va a poder pagar, cualquier deuda de moneda extranjera se va a poder pagar en pesos del país, y obviamente al curso al cambio oficial, porque no hay otro tipo de cambio. Ahora, el artículo siguiente, el artículo 766, también fue modificado por el Poder Ejecutivo y se quedó circunscripto a un primer párrafo que dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Se le suprimió otro párrafo que tenía a continuación el texto primitivo del anteproyecto, que después de la cantidad correspondiente de la especie designada decía: tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. Este último párrafo es suprimido para ponerlo más a tono con un nuevo texto que le dio la modificación del Poder Ejecutivo al artículo 765. De todas formas, no se advirtió que pareciera que hay una contradicción entre estos dos textos, porque mientras el 765 nos dice que cualquier obligación contraída en moneda que no tenga curso legal en el país se debe o se puede pagar, es una facultad acordada al deudor, digamos, ¿no? Una facultad de soluciones acordada al deudor, se puede pagar en moneda nacional de curso legal y obviamente al cambio oficial que exista, porque no hay otro en estos momentos. Sin embargo, el artículo siguiente, aún con la supresión que se le hizo, nos está diciendo de que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Y si es de la especie designada, tendría que ser de la moneda extranjera que se pactó. O sea que, en definitiva, con estas dos modificaciones han dejado ya dos normas, y no muy distanciadas, dos normas que están diciendo prácticamente dos cosas distintas. Pero yo diría que ahí no termina la cosa. Ahí no termina la cosa porque, claro, el nuevo proyecto de código, si bien tiene como 1000 y pico de artículos menos que el Código Civil, tiene muchas otras normas. Y entonces, leyendo, uno empieza a advertir de que aparecen otros desfasajes con artículos que esos no han sido modificados por el Poder Ejecutivo, pero que sí estaban redactados en el proyecto. Y hay dos desfasajes que yo creo que son importantes. Uno es en el contrato de mutuo. Todos sabemos que el contrato de mutuo, bueno, puede ser de dinero, puede ser de otras cosas, muebles fungibles, esas cosas que se pueden, cada individuo de la especie es equivalente a otro y por lo tanto pueden ser intercambiados entre ellos. Eso ya existía en el Código Civil de Versalles y también está legislado en este anteproyecto, creo que en el artículo 230 y algo, pero en eso no hay problema, están legisladas estas obligaciones. Bueno, en el contrato de mutuo, el mutuante entrega, digamos, cosas muebles fungibles, en rigor le está transfiriendo la propiedad de esas cosas al mutuario, porque
cuando se la devuelvan, no le tiene que devolver exactamente lo mismo que le entregó, le tendrá que entregar otras cosas equivalentes de la misma especie y calidad de lo debido. Obviamente que lo más común en el contrato mutuo es el préstamo de dinero. Ahora bien, fíjense que en el artículo 1525 del proyecto nos dice lo siguiente: hay contrato de mutuo cuando el mutante se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles, y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. O sea, que estas normas sobre las obligaciones de dinero, en las cuales se dice que el deudor de una obligación en moneda extranjera puede devolver o la misma obligación en moneda extranjera o el equivalente moneda de curso legal del país, eso no se aplicaría hasta el contrato de mutuo. ¿Por qué? Porque las normas especiales prevalecen sobre las normas de carácter general. De manera que estas normas de carácter general sobre obligaciones minerales acá ya tienen una excepción. En el contrato de mutuo, que es uno de los contratos que más se usan en materia de préstamos dinerarios, bueno, ahí, por virtud de lo dispuesto en el artículo 1525, que todavía no ha sido modificado, no sé si después no lo será, ahí habría que devolver la misma cantidad de cosas de la misma calidad y de la misma especie. Y la otra excepción es referida a los préstamos bancarios. El artículo 1390, claro, esto en el Código Civil no existía, pero ustedes saben que se han incorporado como la reforma es de unificación del derecho civil y comercial. Hay contratos del derecho comercial que están modificados. Bueno, los depósitos bancarios en el artículo 1390, y este todavía es más clarito, dice 1390, depósito en dinero. Hay depósito en dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la misma moneda, en moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término del preaviso convencionalmente previsto. Bueno, o sea que en el texto de este proyecto, después de la modificación que le introdujera el Poder Ejecutivo al anteproyecto elevado por los doctores Lorenzetti, Jackson Velasco y Belmaje de Carlucci, tenemos, bueno, yo diría que un berenjenal, porque tenemos una norma genérica para obligaciones de la suma de dinero, bueno, que sí, desgraciadamente se va a aplicar, por ejemplo, a la compra-venta, donde una de las obligaciones, la del comprador, es pagar en general el dinero, pero que en cambio no se va a aplicar al mutuo, que es uno de los más usados, los préstamos de dinero, y a otro tipo de préstamo de dinero, que es los depósitos bancarios, en los cuales también el banco tiene que devolver la misma moneda, la misma especie de moneda que le fue prestada. Bueno, creo que con esto damos una visión general de los problemas que va a generar el proyecto si se aprueba tal cual como está en estos momentos, en este tema vinculado a las obligaciones de la suma de dinero. Los restantes artículos sobre obligaciones legales en realidad están referidas a los intereses. Ahí no hay mayores diferencias con lo que ya estaba legislado. Hay una norma sobre las facultades judiciales, pero realmente lo trascendente son estas normas. Bueno, y yo creo que es muy mal comienzo, porque desde el vamos, está bien, no en el proyecto que habían preparado la comisión, pero desde el vamos, con esas modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo, ya nos está creando un problema futuro de interpretación y aplicación de la ley. Nada más, muchas gracias.